Shalom, Masechet Pesachim, la página Kuf Yud Zayin Amud Aleph, empezamos 3 palabras antes. Vimos en la Mishnah de Fikach Anachnu Hayabim, que como cada uno y uno tiene que verse a sí mismo como si salió de Egipto, entonces tiene que alabar y agradecerle a Hashem. Dice la Gemara, Amar Rav Chizda, Amar Rabbi Yochanan, Haleluya, Vechesia, Veyedidia, Achaten. Quiere decir, dice Rav Chizda en nombre de Rabbi Yochanan, que estas 3 palabras son una palabra y hay que escribirlas como una palabra. Aleluya, Vechesia, Veyedidia. Rav Amar, Chesia umerchavia achaten. Rav dice que la palabra Chesia umerchavia es una palabra y no se divide en 2. Rabbe Amar, merchavia bilvad. Rabbe opina que solamente la palabra merchavia que mencionamos es una, pero el resto son 2 palabras. Pregunta la Gemara, merchav ya le Rav Chizda mai. Rav Chizda no mencionó la palabra merchavia. ¿Qué opina con respecto a ella? Según la Teiko no tenemos respuesta cómo él opina. Otra pregunta, Yedidia le Rav mai. También Rav no mencionó la palabra Yedidia. ¿Qué él opina en ella? Dice la Gemara, Tashma, ven y escucha. De Amar Rav, Yedidia nechelak leshnaim. Dice Rav que Yedidia se divide en 2 palabras. Lefikach Yedid Hol, en principio la palabra Yedid es Hol, es una palabra que no tiene Kedusha en especial. Ya Kodesh, después Yud Kei es uno de los nombres del Kadosh Baruj Hu, entonces es Kodesh y no se puede borrar. Y Baelahu, otra pregunta, Haleluya le Rav Mai, la palabra Haleluya, Rav, ¿qué piensa con respecto a ella? Se llama Tashma bin, escucha de Amar Rav, Chazina Tilei de Bei Chaviva, él vio los Teilim de su tío Rabbi Chia, Dichtiv bau halelu bechad gisa, que está escrito en ellos halelu en una línea, veya bechad gisa, y después yud kei está escrito en la próxima línea, quiere decir que él opina que la palabra aleluya se divide en 2. Dice la Gemara, uplica de Rabbi Yeshua ben Levi, eso es machloket con lo que dijo Rabbi Yeshua ben Levi, de amar Rabbi Yeshua ben Levi, may aleluya, halelu behilulim harbe. Dice Rabbi Yeshua ben Levi, la palabra aleluya significa en alabar al Kadosh Baruj Hu en muchos alabos. Cuando uno quiere mencionar algo que sea mucho, se le añade la palabra, se añade yud y después hey al final de la palabra, es halelu, mucho. Entonces de eso aprendemos, es muchos alabos que significa la palabra. Eso según Rabbi Yeshua ben Levi. Entonces eso es machloket con lo que dijo Rav, que son 2 palabras. Y dice la Gemara, upliga didei adidei. Ahora, esto mismo que dijimos en nombre de Rabbi Yeshua ben Levi es machloket con lo mismo, con otra cosa que dijo Rabbi Yeshua ben Levi. De amar Rabbi Yeshua ben Levi, él mismo dijo algo contradictorio, que él dijo, be'asara ma'amarot shel shevach neemar sefer teilim. Él dicen 10 formas, 10 palabras, 10 expresiones de álabo fue escrito el sefer teilim. בניצוח, בניגון, במשכיל, במזמור, בשיר, באשרי, בתהילה, בתפילה, בהודעה, בהללויה. Y dice, גדול מכולן הללויה. El más grande álabo es aleluya. ¿Por qué? שכולל שם ושבח בבת אחת, que incluye también el nombre del Kadosh Baruj Hu, Yud Kei, y también shevach, también un álabo. Entonces vemos que él opina diferente a lo que él mismo explicó en otra ocasión, cuál es el significado de la palabra aleluya. Y sigue la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shir shebatorah Moshe v'Israel amru b'sha'a she'alu min hayam. La canción en la Torah, refiriéndose a Az Yashir Moshe, que está escrito en la Torah, lo dijeron Moshe y Israel cuando se salvaron en el mar. Vehalel ze mi amaro. Pregunta, ¿quién dijo el alel que decimos en Yom Tov, en Hanukkah? ¿Quién lo dijo? Dice, Nevi'im shebeineihen tiknu lahen le Israel. Los profetas que había en Am Israel cuando salieron de Egipto, ellos fueron los que lo dijeron. Sheyu omrinoto al kol perek u perek, para que sea dicho en cada época que decir en cada Yom Tov, como decimos. Ve al kol tzara ve tzara, y sobre cada dificultad, cada problema que tengan, shelot avoran, que no venga, uchlech shenig alin, cuando se salvan, omrimoto al geulatan, se dice agradeciendo que se salvaron. Entonces, según Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, fue dicho por Moshe y Israel, por los profetas que había en la época de Moshe y Israel. Dice la Braita Tania, ya Rabbi Meir omer, kol tushbachot amurot besefer teilim, todas las shbachim que están escritos en Sefer Teilim, kulan David amaran, todos fueron dichos por David Amelech, sheneemar, kalu tefilot ben Ishai. Dice Rabbi Meir, al tikrei kalu, el kol elu, todos estos
álabos que están escritos en Sefer Tehilim, todos los dijo David Amelech. Sigue la braita, Alel ze mi amaro, el Alel que está en Sefer Tehilim, ¿quién lo dijo? Rabbi Yossi Omer, Elazar bni Omer, Rabbi Yossi dice, mi hijo Elazar dice, Moshe ve Israel amru b'shah she'alu min hayam, que Moshe e Israel lo dijeron cuando se salvaron en el mar, cuando salieron de Egipto. Y dice, Rabbi Yossi bechalukin alav chaveirav, lomar sheDavid amaro, y dice, y hay machloket de Elazar, el hijo de Rabbi Yossi tiene machloket con sus amigos, con sus otros jajamim, que ellos opinan que no fue dicho por Moshe Israel, en la época de Moshe Israel, sino por David Amelech. Ahora dice Rabbi Yossi, venir'in dvarav midivrein, parece que el que tiene razón es Elazar. ¿Por qué? Efshar Israel shachtu et pischayen venatlu lilvehen velo amru shira. Si no fuera que fue dicho cuando salieron de Egipto, entonces resulta que todos los años que hacían Korban Pesach y cogían los Arbat Aminim, no tenían Alel para decir, porque todavía no se había dicho por David Amelech. Puede ser así. Por eso aparentemente fue dicho mucho antes, quiere decir cuando salieron de Egipto. Davar acher, otra razón. Pislo shel Micha omed bevechi ve Israel omrim et Alel. Otra prueba es que la estatua de Micha estaba en Beji, en el lugar llamado Beji, y Am Israel trabajaba en esa época. En la época de David todavía había quien trabajaba Avodah Zará, y entonces va a ser dicho el Alel, que en el Alel, dice Rashi, nosotros decimos que Moem Yu Oseyem, y nosotros decimos en el Alel algo en contra de los que trabajan Avodah Zará. Entonces puede ser que cuando hay la estatua de Micha, entonces dijeron el Alel, debe ser que el Alel ya fue dicho desde antes, y se siguió diciendo aunque había Avodah Zará de la estatua de Micha. Y esa es otra prueba que fue dicho desde antes. Otra práctica, todos los cantos, los álabos que dijo David Amelech en Sefer Tehilim, Rabbi Eliezer Omer keneged atzmo amaran. Dice Rabbi Eliezer, él habló en todos ellos sobre sí mismo. Rabbi Yoshua Omer keneged tzibur amaran. Rabbi Yoshua dice que él lo dijo refiriéndose a Am Israel. V'chachamim omrim yesh men keneged tzibur veyesh men keneged atzmo. Chachamim dicen que hay algunos que él se refirió a sí mismo y algunos que se refirió a Am Israel, y dicen amurot beleshon yachid, los que están escritos con respecto a un individuo, keneged atzmo, los dijo con respecto a sí mismo. Amurot beleshon rabim keneged tzibur, los que están escritos en plural es refiriéndose a Am Israel. Lo que se ha escrito en Tehilim, Nitzuach venigun leatid lavo, eso es una profecía para leatid lavo, para lo que falta por venir. Maskil, donde vemos en Tehilim Maskil, de David Maskil, al yedei turgeman, que dice que David Amelech lo dijo, pero en voz pasita, y otra persona lo dijo en voz alta a todo el mundo. Donde está escrito le David Mizmor, primero le David y después Mizmor, melamed shesharta alav shchina, ve'achar kach amar shira, que dice que primero tenía shchina y entonces dijo ese canto. Mizmor le David, cuando primero dice Mizmor y después de David, melamed she'amar shira, ve'achar kach sharta alav shchina. La secuencia fue al revés, él primero empezó a decir el shir y entonces es que sharta alav shchina. De eso aprendemos el Amedja, she'en ashchina shora, para que una persona obtenga que la shchina esté sobre él, se obtiene lo mitoch hatzlut, no por pereza, velo mitoch hatzlut, o por tristeza, velo mitoch zhuak, no por risa, etc., velo mitoch kalut rosh, no por falta de seriedad, velo mitoch dvarim betelim, cosas que no tienen importancia, ela mitoch dvar simcha shel mitzvah. La shchina viene cuando la persona tiene alegría, está contento por cosas de mitzvah, y lo aprendemos también, Sheneemar, se ha escrito con respecto a Elisha, cuando se enojó con uno de los reyes de Israel, quería tener shchina, entonces dijo, Beata Juli menagen, vaya que nagen a menagen, vatei alav yad Hashem. Entonces él pidió que le toquen un instrumento, y entonces se le quita el enojo, y como él lo hace para tener shchina, entonces es mitzvah. Entonces cuando tiene la alegría de la mitzvah, entonces vatei alav yad Hashem. Dice la Gemara, Rav Yehuda Amar Rav Chen ledvar alajá, también cuando se enseña alajá también tiene que ser con alegría de mitzvah. Amar Rav Nachman v'chen lechalom tov, dice Rav Nachman también para tener un buen sueño tiene que la persona irse a dormir en la situación de alegría por cumplir mitzvot.
Pregunta la camarada con respecto a lo que dijimos que hay que enseñar la halajá en alegría. Eini ve'amar Rav Gidel amar Rav. Kol talmid jajam hayoshev lifnei rabo. Cada talmid jajam que está enfrente de su rab está estudiando Torah. Ve'en siftotav notfot mar. Y no tiene amargura en los labios, que sí que está muy serio y tiene como amargura que le salen de los labios. Tichven. Entonces los labios se merecen que tengan una quemadura. Sheneemar, que está escrito, Siftotav Shoshanim Notfot Mor Over, y dice Rav, ¿cuál es la drashá del pasuk? Al Tikrei Shoshanim, el Sheshonim, que están estudiando Torah, Al Tikrei Mor Over, el Amar Avar, de amargura. Entonces vemos que cuando se estudia Torah, la persona tiene que estar en seriedad, y no como dijimos, en alegría de mitzvah. Dice la Gemara, lo kashya. Habe Rabe, Habe Talmida. Lo que dijimos que hay que estar en alegría se refiere al Rab que enseña la Torah. Lo que dijimos que tiene que estar con seriedad, eso se refiere al alumno que está escuchando del Rab. Viva y Teima, otra posibilidad. Habe Rabe. Los dos hablan del Rab que está enseñando. Velo Kasha, y no es difícil. Ha Mikamei de Patach. Lo que dijimos que tiene que estar en alegría es antes de empezar a enseñar. Esa es la forma de estar alegre, abrir el corazón, abrir la mente. Y después, cuando ya se empieza a estudiar, ya hay que estar serios. Quijá de Rabe, como lo que hacía Rabe, Mikamei de Patach lo le Rabonon, antes de empezar a enseñar, Amar Milta de Bedijuta, decía algo de alegría, Ubadhu Rabanan, y se alegraban, Velevasof, Yativ Beenta, Upatach Beshmaita, y al final se sentaba con seriedad, con temor por lo que vamos ahora a estudiar, y empezada a estudiar. Otra braita, Tano Rabanan, Halel ze mi amaro, otra opinión, ¿quién fue el que dijo el Halel que decimos en Yom Tov, en Hanukkah, etc.? Rabbi Eliezer Omer, Moshe ve Israel amaru b'sha'ah she'amdu al hayam. Moshe e Israel lo dijeron cuando estaban en el mar, cuando salieron de Egipto. Ellos dijeron, como decimos en Tehilim, lo lanu Hashem, lo lanu, que es decir, pidieron a Hashem, no por nuestros méritos que nos salves. Meshiva Ruach HaKodesh, ve'amra lahem, les contestó el Ruach HaKodesh, lemani hace, los voy a salvar para Kvod Hashem, para mí. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, ¿quién fue el que lo dijo? El Halel, Yoshua ve Israel amru b'sha'ah she'amdu alehem malchei Knan. Ellos lo dijeron cuando tenían que hacer guerra con los reyes de Canaán. Amru lo lanu umeshiva vejulei, como mencionamos antes. Rabbi Elazar Amodai Omer Dvorah u Barak amaru, que los que dijeron fueron Dvorah y Barak, b'sha'ah she'amad alehem Sisra, cuando tenían que hacer guerra con Sisra. Amru lo lanu veruach hakodesh meshiva veomert lehem lemani eese. Otra opinión, Rabbi Elazar ben Azar Omer Chizkiya vesiato amru b'sha'ah she'amad alehem Sanchariv. Ellos dijeron lo lanu umeshiva vejulei. Otra opinión, Rabbi Akiva Omer Hananiah, Mishael ve Azariah amru b'sha'ah she'amad alehem Nebuchadnezzar harasha, que fueron Hananiah, Mishael ve Azariah cuando Nebuchadnezzar quería tirarlos al fuego. Amru lo lanu umeshiva, les contesta Ruach HaKodesh vejulei, como mencionamos antes. Otra opinión, Rabbi Yossi Gili Omer Mordechai ve Esther amru b'sha'ah she'amad alehem Aman harasha. Ellos dijeron, amru lo lanu umeshiva Ruach HaKodesh vejulei. Otra opinión, Vajajamim Omrim Nevi'im Shebeneihem Tiknu Lahem LeIsrael. Los profetas que estaban entre ellos fueron los que hicieron este alel para Am Israel, Sheyu Omrinoto, al Kol Perek u Perek, que lo digan en cada época, quiere decir cada Yom Tov, y etc. Ve al Kol Tzara, Ve Tzara Shelot Avo Alehem, y sobre cada Tzara que no venga sobre ellos, Shelot Avo Alehem LeIsrael, Velech Shenigalin, y cuando son salvados, Omrinoto al Geulata, lo dicen agradeciendo que se salvaron. Y sigue la Gemara, dice la Gemara, Rav Chisda, Aleluya, Sof Pirka, dice Rav Chisda, todo lugar en Sefer Tehilim donde está mencionada la palabra Aleluya, y no está mencionado dos veces, sino solamente una vez, entonces esa palabra pertenece al capítulo anterior y no al que viene. Así opina Rav Chisda. Rabbe Baravuna amar Aleluya Reish Pirka, mientras que Rabbe Baravuna opina al revés, donde no está escrito dos veces Aleluya. Ese Aleluya que vemos pertenece es el principio del próximo capítulo y no es el final del anterior. Dice la Gemara Rav Chisda, Chazina lauletilei de Bei Rav Hanin
בר רב, vi el Teilim de él, dichtiv ba'u aleluya be'emtza pirka. El aleluya está escrito en la mitad entre los dos capítulos. Alma mesapka, le quiere decir que él tenía duda a dónde pertenece. Dice la Gemara, Amar Rab Hanin bar Rove, akol modim, todo el mundo acepta, que sí, con respecto a los próximos psukim, no hay machloket. בתהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. Aleluya de Batrei Reish Pirkei. Aleluya que aparece después de ese pasuk no es el final de ese capítulo, sino es el principio del próximo capítulo. También el pasuk Rasha yir'e v'cha'as shinav yacharok ve'namas ta'avat reshaim toved. También aquí, Aleluya de Batrei Reish Pirkei. Aleluya que aparece después es el principio del próximo capítulo y no pertenece a ese pasuk. Y otro pasuk, Vesheomdim bebeit Hashem, Aleluya de Batrei Reish Pirkei. También aquí, Aleluya pertenece al próximo capítulo. Karaei Mosifin, quiere decir los que entienden muy bien el psukim y cómo tienen que ser escritos, añaden también, Af eteru también estos psukim, Minach al badech ishte al ken yarim rosh, Aleluya de Batrei Reish Pirkei. Aleluya pertenece al próximo. Reshit Chochma Irat Hashem Sechel Tov Lechol Oseyem. También aquí, Aleluya de Batrei Reish Pirkei. Aleluya pertenece al próximo capítulo. Dice la Gemara, la machloket entre Rav Chisda y Rabbe bar Ravuna, aparentemente podemos decir que es una machloket entre los Tanaim. Dice la Gemara, Neima Ketanai, digamos que es machloket Tanaim, que está escrito, Ad Eichan u Omer. Vimos en la Mishnah, machloket entre Beit Shammai y Beit Hillel, cuando se dice el principio del Halel, que se dice antes de la comida, no después del Birkat Hamazon, sino el que se dice cuando se dice la Agadá. Vimos machloket hasta dónde se dice esa parte del Halel. Entonces vimos, Ad Eichanu Omer, Beit Shammai Omrim Ad Em Abanim Smeicha, que si según Beit Shammai se dice solo el primer capítulo de el Halel, ובית הלל אומרים עד חלמיש למעיינו מים. Las que Hillel dicen, Bet Hillel dicen que también se dice el segundo capítulo del Halel en la Agadá. Betania Irach, y dice otra braita, Ad Eichanu Omer, lo mismo pero diferente, Bet Shammai Omrim Ad Betzet Israel Mimitzrayim, que es decir, aquí según la segunda braita está escrito que Bet Shammai opinan que se dice hasta Betzet Israel Mitzrayim, que es el principio del segundo capítulo, y no, como dijimos antes, hasta el final del primero. Ubet Hillel omrim ad lo lanu Hashem lo lanu. Y aquí, en esa braita Bet Hillel dicen que se dice hasta el principio del tercer capítulo. Aparentemente, ¿cuál es la machloket entre las braitot? Ma'ilav ve'aka mifligei. Le mande amar ad em abanim smecha, el que explicó en Bet Shammai que se dice hasta el final del primer capítulo es porque él opina savar aleluya reish pirkei, es porque él opina que la palabra aleluya es el principio del próximo capítulo. Entonces él dijo ad em abanim smecha, solamente hasta em abanim smecha, y no. ¿Por qué? Porque la palabra aleluya pertenece al próximo capítulo. Uman de amar ad betzet Israel, mientras que en la segunda braita que está mencionado el principio del segundo capítulo, betzet Israel Mitzrayim, savar aleluya sof pirkei, es porque él opina que aleluya es el final del el capítulo anterior. Entonces él incluye la palabra aleluya en el primer capítulo, entonces opina que eso también hay que decirlo. Entonces dice que se dice hasta el principio Ad Betzet Israel, que es el principio del segundo capítulo. Dice la Gemara, no. Rav Chisda metaretz et ta'amei. Rav Chisda explica la machloket según su opinión y dice, de kule alma sabrei aleluya sof pirkei. Todo el mundo opina que aleluya es el final del capítulo y no el principio, el próximo. Man de amar ad betzet Israel shapir, la braita que se citó que Bet Shammai opinan que se dice hasta Betzet Israel. Entonces está bien, porque aleluya pertenece, es parte de lo que se dice. Uman de amar ad em abanim smecha, el que dijo que dicen ad em abanim smecha y no menciona la palabra aleluya, dice que ad bichlal, es porque él opina que donde nosotros decimos ad, eso incluye lo que estamos mencionando. Entonces si él hubiera dicho Ad Betzet Israel Mitzrayim, pensaríamos que incluye decir también las palabras Betzet Israel Mitzrayim. Entonces por eso él quiso decir solamente el final del primer capítulo y no dijo el principio del próximo capítulo. Ahora, según esta explicación, también entendemos la machloket en la braita en la opinión de Bet Hillel,
¿Por qué una braita menciona el principio del tercer capítulo? Porque cuando él dice ad es sin incluir lo que le está mencionando, mientras que la otra braita que menciona el final del segundo capítulo es porque ad incluye lo que estoy mencionando, ad ve ad bijal, incluyéndolo. Entonces por eso menciona el final del segundo capítulo, pero de verdad están diciendo lo mismo. Entonces así explica Rav Hizda las braitot. Ahora pregunta la Gemara lo que dice Rav Hizda, veneima ad haleluya. Pregunta la Gemara a lo que dice Rav Hizda. Si tú dices que el Tana que dijo Ema Banim Smecha, quiere decir que él, donde dice ad, incluye lo que está diciendo, ¿por qué él tiene que decir Ema Banim? Él tendría que decir la palabra aleluya, ad aleluya, que es el final del capítulo primero, según Rav Hizda, según lo que él está explicando en la braita, y entonces eso mismo hay que decirlo. Entonces, ¿por qué él no lo mencionó? Dice la Gemara, vejiteima de olea dinan hay aleluya. Si tú dirías que quisieras explicar que por qué no lo dijo, porque no sabríamos a qué aleluya se refiere. No sabríamos que se refiere al primer aleluya del final del primer capítulo. Veneima aleluya shel em abanim smecha. Podría todavía decir que hay que decir hasta aleluya de em abanim smecha. Entonces sabríamos a qué se refiere y sabemos que ad incluye lo que él está diciendo, él así opina. Entonces estaría diciendo también el final exacto del primer capítulo. Dice la Gemara, Kashia, de verdad es una pregunta difícil a la explicación de Rav Hizda. Sigue la Gemara, Rabbe bar Ravuna metarzetama, y Rabbe bar Ravuna también explica las braitot según su opinión, que aleluya es el principio del próximo capítulo y no el final del anterior. Y dice así, de kule alma aleluya reishpirka, todo el mundo acepta que aleluya es el principio del próximo capítulo. Mande amar ad ema banim smecha, el que dijo que hay que decir hasta ema banim smecha, shapirek, perfecto. Él dijo que hay que decir hasta ahí y no se dice la palabra aleluya que sigue porque es el principio del próximo capítulo. Uman de amar ad betzet Israel, el que dijo ad betzet Israel, savar ad velo ad bichlal, es porque él opina que cuando nosotros decimos ad, no incluye lo que voy a mencionar. Entonces él dice que hay que decir hasta betzet Israel y no incluye betzet Israel. Quiere decir que se dice solo hasta el primer capítulo y no el segundo capítulo. Ahora viene la pregunta, lo que dice Rabbe bar Ravuna, veneima ad aleluya. Entonces que él diga que se dice hasta aleluya y no incluye aleluya, porque según Rabbe bar Ravuna, aleluya es el principio del próximo capítulo. Dice la Gemara, vejiteima de lo yadinan ha aleluya. Si hubiera escrito aleluya, no sabemos a qué aleluya se refiere. Veneima ad aleluya. Betzet Israel, que diga la braita que hay que decir hasta el aleluya de Betzet Israel. Entonces sabríamos que no incluye la palabra aleluya y es el principio del segundo capítulo que ya no se dice, hasta ahí se dice y no más, y no se dice el principio del segundo capítulo. Dice la Gemara, Kashia, de verdad es una pregunta difícil a la explicación de Rabbe bar Ravuna. Y hasta aquí Kuf Yud Zayin Amud Aleph.